Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 19. Ruta por el río Ucieza. Recorrido desde Villasur hasta Gozón de Ucieza. Longitud. 24 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche, andando o en bicicleta. El río Ucieza nace en Villasur, en las estribaciones meridionales de la cordillera cantábrica. Su caudal es escaso en verano, alcanzando los máximos en otoño e invierno. En esta ruta recorreremos las localidades cercanas al curso del Ucieza de norte a sur. Inicio de la ruta. Villasur. ¿Cómo llegar? Por la PP 2354. Empezamos la ruta en Villasur, que se encuentra situado en la margen derecha del río Ucieza, enclavado en el estrecho vallejo excavado por este curso fluvial en las Rañas del Páramo. Destaca la iglesia de la Asunción, construida entre los siglos XVI al XVIII. Se sitúa en lo más alto del casco urbano en su parte más oeste. Es de ladrillo y cantos rodados con sólida torre de 2 cuerpos de piedra y ladrillo, adosada a los pies. Tiene 2 naves cubiertas con bóveda de arista y el presbiterio con cúpula ciega. El presbiterio y la cabecera de la nave del Evangelio se decoran con yeserías barrocas. Aguas abajo nos encontramos a la derecha del cauce la localidad de Membrillar. A 6 kilómetros, Renedo del Monte. El pueblo está situado en la margen izquierda del Ucieza, sobre la ladera que bordea el valle por este lado. El origen de su nombre proviene de la transformación de la palabra ranedo, que procede del latín ranetum, abundancia de ranas. Las fiestas patronales son en honor a San Pelayo y se celebran el 26 de junio con misas y juegos tradicionales. La iglesia de San Pelayo se encuentra edificada en su mayor parte en el siglo XVI. Es una obra de ladrillo y mampostería de cantos con espadaña moderna construida sobre los restos de la original. Tiene una nave cubierta por cielo raso y artesonado mudéjar del siglo XVI sobre el presbiterio. Aguas abajo nos encontramos la localidad de Villanueva del Monte. A 4 kilómetros, Vega de Doña Olimpa. Este pueblo se encuentra en la margen izquierda del río Ucieza, enclavada sobre la falda de un espigón moldeado por la confluencia de este con el arroyo de Valenoso. Destaca la iglesia de San Cristóbal, que se encuentra en lo alto del casco urbano. Es una obra de los siglos XVI al XVIII realizada en piedra y ladrillo, con torre de 2 cuerpos situada a los pies. Consta de 2 naves separadas por pilares con bóvedas de arista y cúpula sobre el crucero. Tiene coro bajo a los pies y en el lado de la epístola se abre la portada de acceso, con pórtico cubierto con un artesonado mudéjar. La localidad cuenta con un teleclub y un merendero. Además, podemos visitar un museo-escuela que permite conocer cómo eran las escuelas de los años 50, conservado en perfectas condiciones en el mismo edificio que ocupaba la escuela hace años. A 6 kilómetros, Villota del Duque. Está ubicado en la margen izquierda del río Ucieza, unos 600 metros al este de su cauce. Se encuentra enclavada en una amplia loma próxima al borde oriental del valle. Por la localidad discurre el río Valbuena y 2 arroyos, el de Fuentejetada y el de Valcabadillo. Los 3 desembocan en el Ucieza. En la localidad nos encontramos con la iglesia de San Esteban, una obra en su mayor parte neoclásica construida en torno al siglo XVIII, y la ermita de la Virgen del Humilladero, integrada en el actual cementerio municipal, cuya imagen se venera en la iglesia parroquial. Final de la ruta. A 7 kilómetros, Gozón de Ucieza. Al finalizar nuestra ruta, llegaremos a Gozón de Ucieza, situado en la margen derecha del río Ucieza, sobre uno de los altozanos de la campiña que cierran por el suroeste el valle. La villa ya aparece mencionada en documentos legales de principios del siglo XIII. Entre los lugares de interés destacan la iglesia parroquial de San Miguel, que data del siglo XVIII, proyectada según los parámetros y soluciones arquitectónicas del neoclasicismo, y la ermita de la Virgen del Sayugo. La imagen de esta ermita se custodia en la iglesia parroquial. Se trata de un edificio rectangular de ladrillo y mampostería de cantos rodados, de una sola nave, con una pequeña espadaña a los pies. Próximo a la localidad podemos ver el puente sobre el río Ucieza del siglo XIX, con cierto interés arquitectónico. El río discurre hacia el sur hasta desembocar al río Carrión a la altura de Monzón de Campos. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido el río Ucieza por las principales localidades de la comarca Páramos y Valles. Desde aquí podemos iniciar otras rutas como la ruta por las ermitas de la Vega o la ruta por el río Valdecuriada. Vídeo promocionado por Adri, Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.